La historia comienza 28 años después del primer brote del virus del mono loco. Las cosas se calmaron, la humanidad poco a poco se iba recuperando, pero en esta pequeña isla las cosas parecían haberse detenido. Estaban atrapados en el tiempo, porque el continente estaba infestado por zombies y no podían cruzar el mar, porque el mundo entero los había puesto en cuarentena. Por eso no tuvieron de otra más que adaptarse y empezar desde cero. El protagonista de esta historia es Spike, un chico de 12 años que pronto tendría que ir al continente como ritual de iniciación. Los chicos que están listos van a matar infectados como señal de que se han convertido en hombres. La madre de Spike estaba enferma y se le olvidaban mucho las cosas. A veces pensaba que su hijo era un bebé y por eso no entendía cómo es que debía ir a un lugar tan peligroso. Al final, con engaños, el pequeño Spike logra tranquilizarla. Luego, junto a su padre, parten al continente. Su pueblo tenía una sola regla: allá afuera estás completamente solo, si te pierdes nadie irá a rescatarte. Pero su padre era uno de los mejores cazadores del lugar, así que lo mantendría a salvo. Para salir de la isla había una sola entrada, un camino de piedra que se perdía cuando la marea subía. Una vez en la isla, su padre empieza a contar sus historias del pasado, cómo empezó el brote y cómo su pueblo fue olvidado y tuvieron que adaptarse para no morir. De repente ven a uno de los lentos, zombies rechonchos que comen insectos o cualquier cosa que esté en el suelo. Esa sería la primer presa de Spike. Con su primer disparo da justo en el blanco. El rechoncho zombie grita desesperadamente y eso atrae a otros infectados, pero como era muy lento lo eliminan fácilmente. Después también habían niños infectados, eran como una familia. Al final solo queda una pequeña zombie, a la cual por alguna razón dejan ir. Luego siguen su camino hasta que encuentran una vieja casa abandonada. Ahí adentro había un infectado colgado de las patas y tenía en el cuerpo marcado el nombre de Jimmy. Su padre le dice que en el continente todavía hay personas no infectadas y que se tratan de pueblos o grupos muy extraños, por eso le sugiere nunca caminar solo por el continente. Además le dice que debe acabar con él, porque entre más fácil se vuelve. Spike no quiere hacerlo, porque estaba completamente atado y parecía indefenso, pero de repente el infectado empieza a moverse y logra soltarse de sus ataduras. Menos mal reacciona rápido y logra acabarlo. Luego siguen caminando hasta que se encuentran con un venado muerto. Su padre le dice que es normal, pero Spike nota que había una cabeza de uno de los venados muy alto en una rama. Al ver la forma en la que estaba, el padre de Spike se asusta, porque se da cuenta de que le habían arrancado con pura fuerza bruta. Es decir, que se trataba de una manada de infectados lideradas por un alfa. El padre de Spike se asusta mucho y le dice que es hora de volver, porque los alfas son infectados que valen por 10. Es como si el virus les diera esteroides. Son más rápidos, más fuertes, más inteligentes y dan órdenes. Pero mientras huían, ven a la manada. Su padre quiere pelear, pero al ver al alfa de frente, decide huir, porque se necesitan al menos 10 hombres para vencer uno. Así comienzan a correr, hacen lo que pueden para acabar con unos cuantos, pero el chico estaba aterrado, por lo que empieza a fallar sus tiros. Al final no tienen de otra más que esconderse en una casa abandonada. Logran subir a la azotea y por fin están a salvo. Spike le pregunta a su padre qué harán ahora. Él le dice que solo les queda esperar a que el alfa se vaya, porque de ninguna forma podrán ganarle. Spike se siente mal, porque piensa que está retrasando a su padre, pero él le dice que no se preocupe y que es un gran guerrero. Luego a lo lejos ve una enorme fogata. Cuando Spike le pregunta qué es, su padre le dice que no sabe y que simplemente lo ignore. Luego más tarde vemos que Spike tiene una pesadilla, pero no era una simple pesadilla, porque un grupo de ciervos estaba pasando cerca y la vieja casa empieza a derrumbarse. Al final tienen que salir corriendo. Como no tenían a dónde ir, no tienen de otra más que volver a casa, esperando que la marea no sea tan alta. Ambos empiezan a correr desesperadamente, porque no saben si el alfa está cerca. Al llegar a la playa, cuando pensaban que lo habían logrado, llegan lo que más temía. El alfa los había encontrado, empieza a correr y como era un alfa, era mucho más rápido. Los nativos empiezan a sonar la alarma. Muchos hombres disparan flechas, pero no parecían ser suficientes, hasta que finalmente le lanzan una enorme flecha que logra atravesarlo.
La jefa de la isla los deja pasar después de revisar sus ojos y cerciorarse de que no estuvieran infectados. Luego le organizan una gran fiesta a Spike porque había logrado pasar el ritual y ahora oficialmente era un hombre. El chico empieza a beber y su padre bebe mucho más. Contaba orgulloso las hazañas de su hijo, aunque exageraba muchas cosas, pero después se va con una chica llamada Rosie. Spike lo sigue y ve cómo su padre engañaba a su madre. Decepcionado, vuelve a casa y se encuentra con su abuelo. Él empieza a preguntar qué vio en la isla. El chico le cuenta sobre los infectados y sobre el gran fuego. El anciano le dice que el fuego lo prende un médico, que nadie creía que siguiera con vida. Intrigado le pregunta si es un médico de verdad, ya que los médicos de la isla murieron hace muchos años. El abuelo le contesta que eso debe preguntárselo a su padre, porque no quiere meterse en problemas con él. Al día siguiente llega su padre como si nada. Spike se molesta porque sabe que estuvo engañando a su madre. Luego le pregunta si el que prendía el fuego era un médico de verdad, a lo que su padre contesta que sí. Por eso quiere llevar a su madre con él, para que la revise y pueda curarla. Pero él le contesta que no es posible, porque el médico se volvió loco. Una vez lo buscaron, pero encontraron que apilaba los cuerpos y los quemaba. Ese incendio que vio probablemente eran cadáveres quemándose, de gente sana e infectados por igual. Debido a eso, el chico piensa que está mintiendo y que quiere que su madre muera para quedarse con su amante. Por eso lo amenaza y le dice que ya lo sabe y que no quiere que vuelva a acercarse a ellos. Su padre se molesta, pero respeta la decisión de su hijo. Luego Spike, cansado de ver a su madre sufrir, decide arriesgarse y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvar a su madre. Por eso incendia un granero y mientras todos van a apagarlo, él huye con su enferma madre. En la isla no había ninguna posibilidad, pero con el médico al menos tendría una. Pero al mismo tiempo un equipo de Marines estaba en el continente. Muchos infectados los estaban persiguiendo. Pese a tener armas modernas, el miedo les gana y terminan perdiendo contra ellos. Para su mala suerte, los que sobreviven se topan con un alfa. Él le arranca la cabeza a uno de ellos y asesina al otro con la misma. Al final solo queda uno. Volviendo con Spike, su madre recobró el conocimiento y estaba muy asustada. Le pedía a su hijo que volvieran a la isla, pero él le dice que no era posible, porque la marea ya era alta. Al final terminan yendo al interior del continente en busca del doctor, pero como ya era de noche se quedan en un edificio abandonado. Madre e hijo estaban asustados, pero aún así ella le dice que se parece mucho a su padre, porque es valiente y fuerte como él. Ambos se ponen a jugar en medio de todo ese peligro. Luego Spike dice que hará guardia, pero como era solo un niño se queda dormido. De repente aparece un infectado lento. Como no hacía ruido, estaba a punto de comerse Spike. Menos mal su madre se despertó y acabó con él para proteger a su hijo. Pero al día siguiente no recordaba absolutamente nada. Luego, mientras caminan, la madre de Spike reconoce un ángel de metal, porque fue ahí con su padre cuando era niña, y él le dijo que ese ángel era la prueba de que están vivos, porque los infectados lo ignoran, y solo las personas pueden reconocerlo. Pero de repente se acerca otro lento, pero este era mucho más flaco. Spike acaba con él fácilmente, pero eso atrae un montón de infectados cerca. Ambos tienen que correr, así llegan a una vieja estación de servicio, pero cuando entran estaba llena de gas. Mientras intentan defenderse y respirar, piensan que hasta ahí llegó su travesía. Menos mal, el soldado que sobrevivió les dice que se tiren al suelo y luego dispara. Como el gas estaba en el aire, los infectados rápidamente se queman. Spike y su madre logran salir intactos. El chico se presenta como Kevin, un soldado de la Marina Suiza, que cayó ahí por mala suerte. Su barco se hundió y con su equipo llegaron al continente que estaba en cuarentena. Spike pregunta si irán a rescatarlo, pero Kevin, desilusionado, responde que probablemente no, porque el virus estaba controlado en su país y cualquiera que esté en contacto es puesto en cuarentena o simplemente dejado a su suerte. Al parecer, afuera las cosas estaban más o menos bien, tenían teléfonos y una vida normal. Para sobrevivir, Kevin decide unirse a ellos y así intentar salir del continente y luego volver a su país, pero Spike le dice que primero deben ir con el doctor. Kevin acepta porque no conocía el continente y le daba miedo ir solo. Luego la madre de Spike recupera la conciencia, pero de repente escuchan unos fuertes gritos, pero no eran los típicos gritos de un infectado normal. Estos gritos eran de dolor. La madre de Spike va a ver porque le parecía muy familiar. Así llega al vagón de un tren y ve que una infectada estaba embarazada. Y además estaba en plena labor de parto. Ella se acerca e intenta ayudarla. Para su sorpresa, la infectada la entiende y decide recibir su ayuda.
así logran hacer que dé a luz. Luego le pide a su hijo que corte el cordón umbilical, pero cuando Kevin la ve le dispara porque era una infectada al fin y al cabo. Luego quiere acabar con la bebé, pero ella no tenía el virus, por alguna razón estaba sana. Aún así no quiere arriesgarse y prefiere acabar con ella, pero para su mala suerte llega otro alfa. Él le arranca la cabeza y se lanza tras su hija. Spike le pide a su madre que corra e intenta detener al alfa, pero no había mucho que pudiera hacer contra él. Cuando estaba por rendirse, llega un hombre extraño y le tira un dardo tranquilizante. Él es el doctor que había ido a buscar. Con su conocimiento tenía muy bien controlado a los infectados en su zona. Luego le pide que lo siga y es así como llegan a su santuario, al cual nombró Memento Mori. Recuerda que vas a morir. Spike no entiende muy bien hasta que le explica que es un altar, un homenaje a todas las personas que vivieron en esa isla. Dejarlas pudrirse hubiera sido un pecado, por eso las quemó e hizo un altar con sus huesos. No estaba tan loco como dijo su padre, o tal vez sí. Luego el doctor le cuenta que lleva varios años viviendo solo y que tiene ese extraño color en el cuerpo porque al virus no le gusta el yodo y cubrirse el cuerpo de yodo ayuda a ser menos apetecible. Más tarde revisa a la madre de Spike y aunque no tenía equipo pudo hacerle un análisis. Su madre tenía cáncer y sospechaba que ya había hecho metástasis en el cerebro, por eso olvidaba las cosas y perdía la conciencia. Spike devastado le pide que la salve, pero el doctor le da la terrible noticia de que su condición ya no tiene cura. La madre de Spike dice que ya lo sabía, pero no tuvo el valor de decírselo a su hijo, por eso llegaron hasta ahí. Spike llora en los brazos de su madre y el doctor le tira un dardo con morfina y le dice Memento Mori, recuerda que debes amar. Su madre le dice lo mucho que lo ama y luego decide adelantar su destino para ya no ser una carga para su hijo. El doctor le lanza un dardo y horas después vuelve con su cráneo. Por la mañana Spike entendió lo que pasó y respetó la decisión de su madre, por eso la puso en lo alto del monumento para que vea el amanecer cada nuevo día. Luego el doctor le dice que debe irse porque la bebé necesita leche, de lo contrario no podrá sobrevivir, pero en ese momento llega el alfa en busca de su hija. Ambos se esconden en una guarida subterránea, pero el alfa era demasiado fuerte y rompe una de las paredes. Menos mal, Spike logra salvar al doctor y él le dice que ahora sí deben despedirse. Spike vuelve a su pueblo, pero esta vez no se queda, solo deja a la bebé y una nota, donde le pide a su padre que cuide mucho a la bebé, porque le puso el nombre de su madre. También le dice que quiere seguir caminando más y más hasta descubrir todos los secretos del continente, o hasta que ya no pueda más. Su padre, tras leer la carta, desesperadamente intenta ir detrás de su hijo, pero la marea era demasiado alta. Además, el chico estaba muy lejos, intentando sobrevivir a ese lugar y sobre todo a los infectados. De repente, una manada lo ataca. Él intenta defenderse como puede, pero llega a un callejón sin salida. Cuando pensaba que se acabó, llega Jimmy, un chico muy colorido y extravagante, que le dice que se quiere unir a la fiesta. Él y su pandilla de Power Rangers acaban con todos los infectados fácilmente, y además con una gran sonrisa en el rostro. Él era el que dejaba los cuerpos colgados y los marcaba con su nombre, como si estuviera marcando su territorio. Luego de salvarlo, le pide a Spike que sean mejores amigos por siempre, y es así como termina 28 años después. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la película, y si dejarán en el testamento de sus nietos que vean la siguiente parte, 28 siglos después, ya que canónicamente esa es la que sigue. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden apoyar el canal si les gustó el video, denle like, suscríbanse y comenten. Nos vemos en la próxima historia.